Número 18 que celebra el Colegio Turco de Izmir. Estamos muy contentos de su participación. Esperamos que las conferencias que tenemos preparadas para ustedes cumplan con sus expectativas. La primera conferencia la va a dar Estefanía Velasco. Estefanía Velasco nos va a hablar de, más allá de memorizar, actividades significativas en las clases de L. Estefanía es en este momento asesora pedagógica de CGL, si no estoy mal. Vamos a ver más o menos unos 45 minutos estar con ella y después vamos a un corto break room. Cuando terminemos, seguimos entonces hablando. Les damos las bienvenidas a todos de nuevo. Y Estefanía, quedamos contigo entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar y estar esta mañana de sábado aquí con nosotros. Y bueno, espero que todo lo que aprendáis hoy, tanto con mi ponencia como con la de Cristina, pues aprendáis mucho y apliquéis todo esto en el aula. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla y pidiendo realmente vuestra cooperación. Voy a utilizar una aplicación que no sé si conocéis, que es Nearpod, y simplemente si tenéis un teléfono móvil o estáis utilizando vuestro ordenador, pues simplemente tenéis que ir a join.nearpod.com e incluir este código. ¿Vale? Es una manera de romper un poco esta distancia y tener un poquito más, contar un poquito más con vuestra participación. De todas formas, si tenéis problemas, no podéis acceder a esta aplicación, siempre podéis utilizar el chat, ¿vale? Recuerdo el enlace join.nearpod.com y incluís este código, ¿vale? No es necesario descargarse ninguna aplicación ni nada, pero así estamos un poquito más cerca. De todas maneras, también nos vemos la cara, así que es un poquito más personal todavía. ¿Vale? De todas maneras, si tenéis problemas o algo, me comentáis. No sé si alguien ya se ha podido unir. He podido yo. Ok, perfecto. De todas formas, vais a tener todo el tiempo el código en la esquina superior izquierda. Entonces, si se os desconecta por lo que sea, tenéis el código ahí, ¿vale? Que simplemente tenéis que volver a ponerlo y ya estaríais dentro otra vez, ¿vale? Voy a cerrar aquí. Ya tengo, perfecto, ya tengo A5. Muy bien, pues vamos a comenzar si os parece bien. Y un poquito por qué este tema, ¿no? Al final, las actividades son una parte esencial de las clases, es nuestra herramienta de trabajo y, bueno, cómo ir un poquito más allá de esas actividades un poquito menos dinámicas, un poquito más, menos entretenidas para los estudiantes y llegar a unas actividades que enganchen a los alumnos, que les motiven y que hagan que su aprendizaje pues, sea mucho más efectivo, más duradero y también que se lo pasen bien, ¿no? que se diviertan. ¿Qué objetivos vamos a conseguir o vamos a seguir en este taller? Pues reflexionar sobre la situación del aprendizaje, cómo actúan los diferentes elementos, también ver qué es un aprendizaje significativo y ver qué son las actividades significativas y ver qué tipo de actividades podemos llevar al aula. En este caso yo me he centrado en estudiantes de secundaria, adolescentes, pero realmente esto sirve para adultos también, para más pequeños también. Simplemente, bueno, que tengáis en cuenta que el ejemplo de las actividades que vais a ver pues está orientado más a 12, 16, 18 años. Y ahora sí, es vuestro momento. Yo ya he hablado un poquito. Y antes de que empecéis, bueno, es una actividad de dibujar. No os preocupéis, yo soy malísima dibujando, así que no os voy a juzgar. Pero me gustaría preguntaros
¿cómo imagináis, cómo podréis dibujar la relación entre profesores y alumnos? ¿Vale? ¿Cómo sería un aula de español? ¿Cómo interactúan los alumnos? ¿Cómo interactúan los profesores? ¿Vale? Os doy 2 minutos, porque si no os podéis entretener demasiado con dibujitos, con colores, etcétera. Nada, algo sencillito, ¿vale? Os doy 2 minutos y recordad que es para que dibujéis las relaciones que se dan entre profesores y alumnos. Tenéis que, una vez que ya tengáis vuestro dibujo, tenéis que darle a enviar o compartir. No recuerdo ahora exactamente qué es lo que pone. Bueno, ya tenemos aquí algunos Picassos en proceso. Y es un poco complicado también a veces con el dedo, pero por eso os he dicho, no os preocupéis. Se parecen a los dibujos de mi hija. No te preocupes, yo igual dibujo como si tuviera 3 años, así que no os voy a juzgar. No, pero están saliendo cosas muy bonitas, de verdad que cuando yo hice la prueba conmigo misma, con esta actividad, salió algo terrible y dije, bueno, estoy viendo cosas muy buenas, de verdad. Vale, os quedan 50 segundos, ¿eh? No quiero presionar. Vamos a enviarlo, ¿no? Sí, exacto. Necesitáis enviarlo. Una estudiante más. Perfecto. Y enviado. Ha sido enviado. No sé quién eres, es que no veo solo 4 personas. No sé. Puedes ¿Quién ha bajar. hablado? Ajá. Sí, bajo. Sí, si bajas ahí puedes ver todas las personas, ¿no? Es que me salen solo, como estoy compartiendo la pantalla, no veo. Te salen solamente 4. Sí. Eso es. Vale, tiempo. Bueno, vamos a ir viendo, supongo que unión, ¿no? Si hay alguna aclaración, si hay algo que no estamos entendiendo bien, pues podéis comentar, ¿eh? Pero bueno, entiendo que unión. Es que no me salió. El medio debería poner profesor y después alumno, pero no me salió. Perfecto, bueno, sin problema, ¿ves? Aquí hemos podido explicar, se ha entendido perfectamente la idea y muy bonita, ¿eh? Muy, muy, muy bonita. Carolina, supongo que múltiples direcciones. Sí, la verdad, sí. Perfecto. En este caso, unión también. Entiendo. Si no, podéis comentar, ¿eh? Bueno, aquí con amor, bien, con la presencia del factor emocional. Muy bien, la unión también. Bueno, sois unos artistas, de verdad que estoy sorprendidísima. Muy bonito también, Elvan. Igual, con el amor y hablando, perfecto, muy bien, muchas direcciones también, perfecto. Bueno, realmente, bueno, muchas gracias por vuestra implicación. Realmente esto es lo que sucede en el aula, ¿no? Al final, antiguamente, o sea, en un modelo tradicional, la dirección solo iba del profesor a los estudiantes, ¿no? Y ahí se quedaba. Pero ahora ya tenemos una situación diferente en la que el profesor transfiere información a los alumnos, pero no solo se queda ahí, sino que los alumnos trabajan entre ellos, los alumnos, por supuesto, también interactúan con el profesor. Entonces, es un poquito esta idea que vosotros también habéis transmitido en vuestros dibujos, donde la circulación de la información va en todas direcciones. Bueno,
vamos a entrar un poquito ya en qué es el aprendizaje significativo, y tampoco me voy a entretener mucho en la teoría. Me interesa más que sea un taller más práctico, en el que reflexionemos, en el que hablemos en la medida en la que podemos. Pero bueno, es un tipo de aprendizaje que se basa, por supuesto, en el alumno, y vamos a conseguir con el aprendizaje significativo un aprendizaje que persiste en el tiempo, es decir, es más duradero. ¿Por qué? Porque, uno, se basa en aquello que el estudiante ya conoce, es decir, va relacionando la información anterior con la nueva información, y no es simplemente una memorización, que bueno, supongo que a vosotros también como estudiantes os ha pasado, ¿no? Que memorizáis algo para un examen, lo soltáis y después desaparece de vuestra mente, ¿no? Queremos evitar precisamente eso, queremos que el aprendizaje del español, y más siendo en este caso una lengua que es algo práctico, que van a poder usar en la vida real si viajan, si se encuentran en Turquía con algún turista español cuando podamos volver a viajar, pues que realmente permanezca, ¿no? Aquello en lo que han invertido tiempo, pues que permanezca, ¿no? Por eso se basa también en la comprensión del estudiante, en que el estudiante entienda qué es lo que está aprendiendo. Por supuesto, no nos debemos olvidar de lo que estabais lo que estabais recogiendo en vuestros dibujos, ¿no? Con los corazones, de ese factor emocional, el conectar con sus intereses para conseguir que el estudiante pues, se interese por el español. Hemos hablado del profesor y los estudiantes, pero tenemos otra herramienta, como adelantaba al principio, fundamental, que son las actividades. En este caso, tenemos diferentes tipos de actividades que podemos utilizar en nuestras clases, ¿no? Tendríamos esas actividades que tienen exclusivamente un objetivo didáctico. Tendríamos, por otro lado, las tareas de la vida diaria, y tendríamos ese nexo entre las actividades con fin didáctico y las tareas de la vida diaria con esas tareas de aprendizaje, que van a recoger aquellos elementos más didácticos, más del profesor, con aquellas cuestiones prácticas que realmente va a tener que utilizar el estudiante cuando se enfrente en la vida real a una situación en la que tenga que usar, en este caso, el español, ¿no? Y en ese contexto es en el que nos vamos a encontrar y a desarrollar también nuestra labor en la medida en la que sea posible. Por eso vamos a huir un poco de, no sé si os habéis fijado en la primera imagen de Mafalda, que era una repetición del verbo, ¿no? En este caso un poquito igual. Huir de esta repetición de verbos que al final no conectan, que darle un poquito más de sentido a este tipo de actividades y ver realmente cómo podemos conseguir hacerlo. Por eso, ¿qué son las actividades significativas, ¿no? Basándonos en el aprendizaje significativo, por supuesto. Pues con este tipo de actividades, lo que vamos a hacer es despertar el interés, como veíamos, para que la experiencia de aprendizaje sea lo más completa posible, lo más integral posible, para que el estudiante participe de manera activa tanto en el proceso de aprendizaje como en las actividades que estamos haciendo. Como decía antes, aquí el protagonista es el estudiante. Y como decía también, es algo integral, porque no buscamos solo que sepan contenidos de gramática, vocabulario, sino que también sean capaces de actuar en la vida real, y sepan también comportarse, ¿no? Que serían esos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los participantes en este tipo de actividades pues tienen un comportamiento un poco diferente, ¿no? de un aprendizaje un poquito más tradicional. En este caso los alumnos pues van a investigar, van a ser activos, como decíamos antes, van a trabajar en equipo, van a construir juntos pues el conocimiento, van a coger cosas de unos y de otros, no solo del profesor, y es básico que tengan un ambiente que favorezca que esto se produzca, ¿no? Darles la libertad para que hablen, para que investiguen, experimenten. Por supuesto, aquí el profesor, como siempre, tiene su responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que, lo primero, facilitar este ambiente, pero también guiar al estudiante y darle aquellas actividades que les dejen pues, hacer todo esto que hemos comentado, ¿no? Que experimenten, que investiguen, darles un poquito más de libertad. Esto, como veremos, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, porque, como veis abajo, el resultado es imprevisible, ¿no? Entonces, bueno, a veces da un poquito de miedo no saber, ¿no? el resultado que vamos a obtener después de hacer una actividad o después de plantear una actividad, pero los beneficios son mucho mayores. Ese es un pequeño precio que tenemos que pagar, pero bueno, siempre nos sorprenden los estudiantes. ¿En qué consiste la actividad significativa o qué características tiene? Pues, como decíamos, que los estudiantes trabajen juntos, que cooperen, y al cooperar pues necesitamos que tengan un objetivo, ¿no? para organizar el trabajo, para llegar a ese resultado. Al ir trabajando van a generar discursos, tanto orales o escritos, dependiendo de la actividad, pero vamos a conseguir que el estudiante se implique, es decir, que no sea un agente pasivo, sino activo en el proceso de aprendizaje. Y os planteo esta imagen, ¿vale? Esta imagen con la que nos sentiremos muy identificados. A mí especialmente hoy, que me he tenido que levantar muy pronto, que yo estoy en España y aquí son 2 horas menos, a las 7:30, un sábado. Entonces, bueno, os quiero hacer una pregunta y aquí igual os doy vuestra voz, vuestro momento para participar, y lo que quiero que veáis o que penséis es qué preguntas haríais basándonos en todo esto que hemos visto, en que sea personalizado, en activar el interés del estudiante, en implicarle en su proceso de aprendizaje, pues ¿qué preguntas haríais para crear una actividad significativa con esta imagen? ¿Vale? ¿Qué preguntas le haríais al estudiante? Si tenéis una clase y planteáis esta imagen, ¿qué preguntas pues le haríais a los estudiantes para implicarles, motivarles y hacer que estén atentos también a la clase, ¿no? No quiero si queréis puedo dar un ejemplo, pero tampoco quiero quitar ideas tampoco. Bueno, os veo muy concentrados. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta. ¿A qué hora te levantas? ¿Pones la alarma para despertarte? Recordad que necesitáis enviar, ¿vale? Una vez que terminéis, necesitáis enviar. Vale, tenemos más por aquí abajo. ¿Qué piensas al despertar? Muy filosófico. Paola. Uyanmak istiyorum. Estoy hablando en turco, no sé. Sí. No sé, yo, por ejemplo, siempre que me pasa eso, siempre apago el despertador 5 minutos y vuelvo y lo apago y vuelvo y lo apago 3 veces, 5 veces. Yo soy también de tu grupo. Yo soy de las de la alarma
O recurrente. 15 alarmas al mismo tiempo. Sí. Vale, tenemos más por aquí. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te acuestas? Perfecto. Para aprovechar y mostrar el contrario, ¿no? Normalmente pensamos en, si vemos una alarma, en despertarnos, pues muy bien. También ese factor un poco sorpresa para activar también al estudiante. Para romper la rutina un poquitín. Eso es, eso es. Perfecto. Carolina, ¿tienes sueño al levantarte? ¿Te acuestas tarde? Nos dice. Perfecto. No sé si hay alguien más que está escribiendo. No quiero... ¿a qué hora te gustaría levantarte para ir al colegio? ¿Y por qué? También nos dice Denis. Pregunta un poco difícil, ¿eh? ¿A qué hora te gustaría levantarte para ir al colegio? Bueno, nos puede sorprender la respuesta. Muy bien, no sé si he leído todas, sino bueno, las tenéis por aquí, ¿no? Realmente, bueno, creo que hay alguna nueva. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Te gusta despertarte temprano? No puedes despertarte por las mañanas. ¿Por qué te acuestas tan tarde? Perfecto. Como veis, es una imagen, simplemente una imagen, pero con algo muy sencillo podemos conseguir implicar al estudiante. No simplemente hablar de una imagen tipo, de tenemos a una persona durmiendo, o a qué hora se despiertan los turcos normalmente, cuántas horas duermen los españoles, sino bueno, hablar de ellos. Como hemos dicho, ellos son los protagonistas del aprendizaje. Bueno, esta imagen realmente, los que usáis, si usáis compañeros, el manual de la editorial Schell es la portada de una unidad que se titula Hábitos, ¿no? Y bueno, pues como veis aquí tenéis los contenidos que se incluyen en esta unidad. Es una manera de motivar a los estudiantes, de introducir el tema también que vamos a trabajar y hacerles parte de este proceso, ¿no? Como veis, se puede hacer en este caso al principio de la unidad. No es necesario que hayamos estudiado toda la gramática, todo el vocabulario, sino que bueno, con una simple imagen ya podemos captar su atención. Tenemos aquí otro tipo de actividad que, bueno, también está sacada de compañeros, donde tenemos una biografía, ¿no? En este caso de Nicanor Parra. Tenemos una biografía, un poema de este autor y, bueno, unas preguntas para trabajar con su biografía. La propuesta que nos hacen en compañeros, basado también como en esta secuencia, ¿no? Es que escriban su autobiografía y expliquen pues estos datos, ¿no? Dónde naciste, dónde estudias, cómo eres, qué es lo que más te gusta, qué quieres en el futuro. Todo esto, claro, como decía, está dentro de un contexto del que yo he sacado esta actividad, pero todos los estudiantes tendrían ya este aprendizaje adquirido y serían capaces de utilizar, por ejemplo, el pasado y, por supuesto, el presente, ¿no? Pero, ¿qué es realmente lo que podemos hacer nosotros? Uno, bueno, en este caso, como sí que están ellos trabajando sobre su propia biografía, ya estaríamos conectando directamente con la experiencia del estudiante, pero en la anterior podemos hacer que, en lugar de trabajar con la biografía, por ejemplo, de Nicanor Parra, que es probable que no le conozcan, pues pedirles que traigan la biografía de alguien que les interese. Futbolista, cantante, etcétera. Puede ser de habla hispana o no. Incluso sería un buen ejercicio que buscaran la información, en vuestro caso en turco,
y la transmitieran en español, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así estamos conectando mucho más con el estudiante, con lo que quiere, con lo que le gusta. Y es algo muy, muy, muy sencillo, pero en el que el estudiante va a tener también esa responsabilidad de, bueno, voy a buscar algo que me gusta a mí, pero también con la intención de comunicárselo a sus compañeros. Otra actividad que también es muy, muy, muy divertida y una pena que no podamos estar en persona porque podríamos hacerla en directo sería verdad o mentira, ¿no? Al final, como digo, no es verdad todo lo que decimos. En Compañeros proponemos una serie de actividades que son complementarias a las actividades de la unidad y son actividades un poco más dinámicas. Bueno, no sé si conocéis el juego del trompo o el juego de la botella, también podría ser, o sea, utilizando una botella de manera inocente, y ¿qué hacemos en este caso? Pues vamos a tener una serie de, bueno, vamos a jugar en grupo, dependerá si tenemos un grupo numeroso o no, podemos hacer grupos más reducidos para que todos intervengan varias veces. Ahí el profesor también tiene que estar un poco controlando para ayudar a los estudiantes, sobre todo porque va a haber dudas de vocabulario, se nos van a ir, en vuestro caso, al turco, bueno, para ir controlando un poquito que la situación esté controlada, como decíamos, ¿no? En lo máximo posible. ¿En qué consiste la actividad? Pues uno de los estudiantes giramos, en este cuadernillo realmente también proporcionamos la ruleta para seleccionar al estudiante. El primero dice una frase que puede ser verdad o mentira. En este caso, para practicar el pretérito perfecto, volvemos a girar la ruleta, se selecciona a otro estudiante y este estudiante tiene que explicar o ver si piensa que es verdadero o falso y por qué. Aquí tenemos la atención de todos hacia todos. Uno, primero porque me puede tocar a mí ser protagonista y decir algo de mi vida o de mis experiencias, y segundo porque me puede tocar hablar sobre estas experiencias de otra persona, ¿no? Entonces vamos a conseguir que estén todos atentos, también se conozcan entre ellos si no se conozcan, y por supuesto va a haber muchas risas, se lo van a pasar muy, muy, muy bien. Y de verdad que es una actividad muy sencilla, pero una manera diferente de, por ejemplo, que en este caso que practiquen algo de gramática, un poco más aburridillo, pero de una manera mucho más entretenida. Después de explicaros esta actividad, que os animo también si podéis aplicarla en el aula, os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es una actividad significativa? ¿Vale? Es un cuestionario y podéis seleccionar más de una opción, ¿vale? Si queréis, puedo esconder los nombres por si os sentís un poco presionados, pero vamos, no hay problema, ¿eh? ¿Por qué pensáis que es una actividad significativa? Y podéis seleccionar más de una opción. No os sintáis presionados, ¿eh?
os voy a decir un secreto, no hay respuestas incorrectas. No sé por qué nos está poniendo incorrecto, pero no hay. Ahora os explico por qué. Bueno, realmente todas, ¿vale? Creo que habéis marcado, todas las opciones tienen al menos una opción, realmente todas, ¿vale? Ay, no sé si puedo, creo que no puedo ver las preguntas. Un segundín que las leo. Que eran, es que no me salen aquí, habéis respondido pero no me salen a mí. Porque es personalizada, porque es interesante para el estudiante. Esto, bueno, ya dependerá un poquito de cada uno, ¿no? Un poquito más personal. Tiene una relación personal con el estudiante. Como hemos dicho, estamos conectando con sus experiencias, en este caso verdaderas o falsas. El resultado es imprevisible. No sabemos cómo va a salir esta actividad, si bien o mal. Normalmente saldrá bien, para eso también está el profesor, ¿no? Para ir guiando. Va a generar un texto, en este caso oral, y trabaja la cooperación de los aprendices. Todos necesitan estar atentos y todos necesitan participar en ese proceso. Muy bien. Continuamos con otra actividad. En este caso tenemos un texto donde dicen detenidos 6 menores por robar 30 portátiles en el Instituto de Arucas, en Canarias. Es una noticia real, como veis abajo que pone adaptado de laprovincia.es. O sea, es algo real, no ha sido inventado y para el libro. Y bueno, cuentan una serie de hechos, ¿no? Este es como el contexto, como el principio de la secuencia, ¿no? En la actividad realmente pues se hacen algunas preguntas para trabajar con la comprensión lectora del texto. Pero, ¿cómo podemos ir más allá, ¿no? En este caso, pues los autores de compañeros nos proponen que el propio estudiante escriba una noticia respondiendo, o una historia, respondiendo a estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo empezó la historia? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó? ¿Y cómo acabó? En este caso ya estamos también haciendo que el estudiante, ¿no? se haga su propia historia en función de sus intereses, basándose en lo que conoce, todo lo que hemos visto. Pero podemos ir más allá todavía. Una propuesta un poco alternativa, volvemos a estas actividades que os comentaba, que son complementarias a la unidad y que son un poquito más dinámicas, y en este caso tenemos la historia sin fin. El objetivo es practicar el pretérito indefinido, pero se puede usar con cualquier otra cuestión o tiempo verbal. ¿En qué consiste? Pues en que, bueno, os dejo aquí las instrucciones, os lo resumo, ¿vale? Un estudiante escribe una historia y no sé si estáis... ok. Escribe una historia y elimina la parte final, ¿vale? Entonces, digamos que el estudiante da a los compañeros como 2/3 de la historia. ¿Qué va a pasar? Esa historia que está incompleta la vamos a pasar al compañero de al lado. El compañero de al lado tiene que continuar la historia. Lo podemos hacer en grupos para que la historia pase por poquitas personas, o si queremos dedicar una sesión completa, porque nos llevaría mucho tiempo, podemos hacerlo con toda la clase, ¿no? De manera que la historia al final se haya completado por todos los estudiantes de la clase. En este caso, lo que es el resultado, o como
una vez que ya llega al último estudiante, lo que vamos a ver es si la historia que todos los compañeros han completado se corresponde con la historia original, ¿no? Es una especie de, en España lo llamamos teléfono escacharrado, que es, bueno, cómo se va deformando una historia. En este caso, ellos no han escuchado la historia original, pero bueno, podemos comparar si se corresponde o no. Incluso, pues podemos, si realmente se corresponde, han llegado casi al mismo, supongo que será un poco difícil, pero bueno, si los resultados se asemejan, bueno, pues podemos darles incluso como un pequeño premio, que yo soy muy daba a dar premios con un fin, ¿no? Pues no sé si les gusta mucho alguien, o sea, un tipo de música, por ejemplo, pues hacer una actividad con esa música, un poco reforzar los comportamientos, pero de una manera un poquito didáctica. Aquí os vuelvo a pedir vuestra participación. ¿Por qué es una actividad significativa? Y como sabéis, no hay respuestas correctas. Perdón, incorrectas. Aquí es que pensáis, ¿eh? ¿Qué pensáis realmente? ¿Por qué es una actividad significativa? Y podéis volver a seleccionar más de una opción. ¿Qué es lo que más destacáis? Vale, ya nos quedan poquitos por responder. Volvemos a tener las mismas preguntas que antes, ¿eh? Porque es personalizada, porque es interesante para el estudiante, porque tiene una relación personal con el estudiante, el resultado es imprevisible, genera un texto y trabaja la cooperación de los estudiantes. ¿Vale? Realmente cumple todas estas opciones, ¿no? Es una actividad personalizada porque va a depender, partimos de la base de una historia que crea un estudiante, puede ser basado en sus experiencias o podemos darles incluso un contexto, ¿no? En nuestro caso, pues, ¿cómo fue tu primera clase de español? Si queremos imaginar algo, ¿no? Porque es interesante para el estudiante. Aquí, bueno, vamos a depender un poco de si al estudiante le gusta escribir o no. Hay veces que les cuesta un poquito, pero podemos hacer que sea lo más interesante posible para ellos. Por supuesto, tiene una relación personal, como decíamos, va a utilizar su conocimiento. El resultado es imprevisible, no sabemos qué vamos a obtener una vez planteamos la actividad. Genera un texto, en este caso escrito, pero también podemos hacerlo oral. Incluso el estudiante puede grabar su historia y con esta grabación el resto puede continuar, es decir, que podemos trabajarlo de manera escrita o de manera oral y trabaja la cooperación porque todos tienen que participar para conseguir terminar la historia. Muy bien, pues continuamos. Hay otras propuestas que podemos aplicar en el aula que también son una buena opción para trabajar con actividades significativas, ¿no? En el primer caso, en la primera imagen, por ejemplo, veis un ejemplo de proyecto. En este caso se les propone crear el barrio de sus sueños, ¿no? Se puede hacer, en este caso se plantea por parejas, pero se puede hacer en grupo para que entre ellos pues tengan que un poco discutir
valorar qué opciones quieren, con qué servicios quieren contar, etcétera, etcétera. También no nos tenemos que olvidar de que vivimos en una era totalmente tecnológica donde Instagram, TikTok, etcétera, 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 nos rodean constantemente. Entonces, utilizar también esto en las clases, ¿no? Les va a encantar utilizar medios, herramientas tecnológicas, pues como mencionaba, como podcast, que se graben un vídeo. Al final, la actividad puede ser la misma. La actividad que veíamos antes de que escriban su historia puede ser igual que si el mismo texto que si lo escriben, ¿no? Pero si se graban, ya estamos dándole un valor añadido a esa actividad para ellos, porque es algo una herramienta que a ellos de manera ya prácticamente natural pues les gusta, ya casi es algo innato, ¿no? Otra opción y algo que me gustaría también ofreceros es esta aplicación. Bueno, es una página web, realmente no es una aplicación, pero bueno, que se llama paper.ly y es una forma de crear básicamente un periódico, pero es un periódico dinámico que de manera automática, en la versión gratuita, cuando tú seleccionas el tema de tu periódico, te van añadiendo artículos de manera, como decía, automática. Es decir, que se va alimentando ese periódico con artículos de otras páginas relacionados con el tema. Esto lo podemos hacer así de manera un poco automática, ¿no? Pues para trabajar con los textos, con textos que realmente interesan a los estudiantes, o podemos hacerlo un poco de manera analógica, ¿no? Pidiendo a los estudiantes que nos entreguen textos de temas que les interesen y los aplicamos, los introducimos en el aula. También, como veíamos antes, bueno, las redes sociales están en auge, son básicas y ¿por qué no utilizarlas? En este caso, si hablamos de estudiantes de secundaria, no deberían usar el teléfono en clase, entonces podemos hacerlo también de manera analógica. Una opción muy sencilla es, por ejemplo, dejar un espacio en la clase y, por ejemplo, crear un Twitter de la clase con post-its donde ellos vayan escribiendo pequeñas aportaciones. Al final un tweet es reducido, tiene un límite de caracteres, pues bueno, donde ellos vayan reflejando, no sé, cosas del fin de semana, cosas que han hecho, ¿no? O se puede utilizar con excusa de practicar, por ejemplo, el pretérito perfecto, como veíamos antes con experiencias, ¿no? Pues este fin de semana he ido a comer a mi restaurante favorito. Este fin de semana he dormido 10 horas cada día, ¿no? Pues pequeños textos que para ellos va a ser mucho más fácil también de hacer y al final estamos también conectando con su realidad, con sus intereses, con sus gustos y practicando el español, que es el principal objetivo que tenemos, ¿no? Ya para finalizar, por supuesto no debemos olvidar ciertas cuestiones o características básicas, ¿no? de una actividad. Tenemos que plantear actividades que sean adecuadas al nivel de los estudiantes. Si marcamos un nivel muy alto y el nivel que tienen ellos es bajo, se van a desmotivar, se van a frustrar, no es beneficioso, ¿no? Entonces siempre tenemos que adaptar. También necesitamos describir qué es lo que queremos conseguir con cada actividad, qué es lo que tienen que hacer ellos y cuáles son nuestras expectativas, ¿no? de ese resultado, cuál es la meta de esa actividad, qué es lo que ellos tienen que conseguir, ¿no? Por supuesto,
también tenemos que hacerlo de manera integrada, con una secuencia, no de manera aislada y no conectada con el resto de actividades, y siguiendo pues esa línea que vamos siguiendo los profesores con las actividades, con nuestros objetivos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar de olvidarnos de ese factor emocional, ¿no? El despertar ese interés de los estudiantes para tenerlos motivados, para que participen, para que sean los protagonistas de su aprendizaje. Y vamos ya con las conclusiones. Al final el aprendizaje significativo es algo que deberíamos aplicar siempre en las clases, porque hacemos que todos los participantes realmente sean partícipes de su progreso, en el que al final hagamos que el estudiante experimente con el español para ampliar su conocimiento y, por supuesto, implicar a esos estudiantes sin olvidarnos de sus intereses, ¿no? Todo esto pues, a través de actividades que van a ser variadas. Al final, si hacemos siempre el mismo tipo de actividades, pues se van a desconectar, perdemos ese factor sorpresa. Y como veíamos a lo largo de la presentación, pues utilizar diferentes herramientas con las que ellos se sientan cómodos, les guste trabajar, ¿no? Pues os dejo también brevemente la bibliografía, también junto con el manual empleado. Y no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. Es vuestro momento. Muchas gracias de todas maneras por vuestra participación, ¿eh? Ha sido fantástico no sentirme tan sola aquí en mi habitación, sino bueno, sentiros un poquito más cerca, y de verdad que muchísimas gracias por colaborar. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero este taller también ha sido un poco significativo. Yo he llevado un poquito la guía, pero sin vuestra participación no habría podido ser posible. Y bueno, habéis sido también protagonistas, ¿no? del taller, que era mi objetivo. A ti muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.